Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Flesh and Block, soy Álvaro y ahora que se vienen los ProQuest, ya la temporada competitiva otra vez a tope, vamos a ver un tema recurrente que todavía hay mucha gente que no tiene clara y es cómo funcionan los desempates en Flesh and Blood. Es una cosa que ya hemos debatido muchas veces y que ya se tiene una idea más o menos general, pero todavía hay jugadores que les cuesta un poco terminar de pillar exactamente cómo funciona, así que vamos a hacer un pequeño repaso ahora y dar algunas claves, algunos ejemplos de situaciones típicas que nos podemos encontrar, sobre todo pues de cara a entrar un posible top 8 en un ProQuest o algo así, para que tengáis un poco una referencia. También voy a explicaros dónde podéis encontrar toda la información detallada en la web de Flesh and Blood, para que si algún día queréis comprobar alguna cosa o cotejarla, pues podéis acceder allí. Entonces os vamos a venir aquí a FabTCG, a la web oficial, y para ver los desempates tenemos que bajar aquí a Rules and Policies, ¿vale? Muy sencillo, y aquí tenemos varias pestañitas y en Pairings and Tiebreak Policy, ahí es donde van a venir pues cómo se desempata o cómo se establece la clasificación en los eventos de Flesh and Blood, desde los on demand hasta el Pro Tour. Entonces, la clave es este párrafo de aquí, ¿vale? Y ahora vamos a ir viendo todos los eventos que hay, vamos a comentarlos y luego vamos a fijarnos en el más importante, que es este que llaman CTB. Spoiler que os hago. Bueno, primero, la clasificación se establece por puntos, por match points, ¿vale? Ganar una partida, ganar un match se considera un match point. También obtener un bye, aunque no has jugado, has conseguido virtualmente una victoria, te dan un punto. Perder te da 0 puntos y empatar te da 0 puntos, algo que ya sabéis la mayoría, pero que bueno, empatar en Flesh and Blood no da, como en otros juegos, puntuación, aquí da 0, es como perder. Aunque, como dice aquí, es relevante para los desempates, luego veremos cuándo y cómo de relevante. Entonces, después de cada ronda, pues se actualizan unos valores, unos parámetros asignados a cada jugador, ¿vale? Primero sería los total match points, que son los puntos que has conseguido, victorias y byes, ¿vale? Que van a ser siempre el primer criterio de desempate, eso es lógico, quien más ha ganado está por encima, no hay ninguna duda. Luego, lo que llamamos el Cumulative Tiebreaker, CTB, que es el tiebreaker de la ronda anterior entre 4 más tu número de match points, ¿vale? Bueno, este es el que merece más discusión, luego lo vamos a ver más en profundidad. Después sería Player Match Loss, PML, que son las derrotas de cada jugador entre sus partidas jugadas, ¿vale? Y luego la media de derrotas de los oponentes, Players Average Opponent Match Loss, que es la suma de estos PML de los jugadores contra los que has jugado entre la cantidad de jugadores con los que has jugado. Y luego la media de los CTBs de los oponentes, Players Average Opponent CTB o CTB, que es la suma de los CTBs entre la cantidad de jugadores contra los que has jugado. Antes de continuar y antes de ver exactamente cómo se establece el orden, no he visto todavía ningún torneo de Flesh and Blood, por lo menos no ha sido relevante, nada que pase de aquí, de Cumulative Tiebreaker, ¿vale? Entonces vamos a mencionar qué pasaría si eso estuviese presente, pues cómo funciona cada cosa después, pero digamos que esto es lo que podemos controlar fácilmente. Lo demás requiere tener el control de todos los emparejamientos de todos los jugadores y es más difícil. Esto es algo que podemos tener claro a la hora de enfrentarnos a un jugador o a la hora de compararnos con un jugador, decir, vale, quedo por delante o quedo por detrás o tenemos que ver otro criterio. Entonces, bueno, durante el torneo las clasificaciones se determinan siguiendo estos criterios, ¿vale? El primer criterio, el jugador con más match win points, o sea, más puntos de victoria, más victorias, estará por encima, lógicamente, ¿vale? Si tú ganas 3 y yo gano 2, tú estás por encima. Si tú ganas 3 y yo gano 4, yo estoy por encima. Eso es trivial y eso no hace falta mucho mencionarlo. La clave es cuando ahí se empata, ahí es cuando ya tenemos que ver el siguiente criterio. Y el siguiente criterio es que el jugador con mayor CTB, Cumulative Tiebreaker, dentro del empate quedará por encima, ¿vale? Perdón. Luego el tercer criterio sería el jugador con menor PML, Player Match Losses, estará por encima. Luego menor Opponent Match Loss Percentage, luego mayor Opponent CTB y luego por último, si se empatan en absolutamente todo, pues al azar, ¿vale? Insisto, nunca he visto nada que llegue al tercer criterio, nunca. ¿Alguna vez puede que haya pasado? Sí, pero nunca ha sido relevante a la hora de entrar en un top 8 de Road to Nationals o de
ningún evento así importante. No que yo haya vivido, a lo mejor alguna vez lo ha sido. Pero casi siempre todo termina yendo hasta el criterio 2, el CTB. Es el más importante y es el que merece mayor explicación y por eso tiene su propia pestañita aquí, ¿vale? Y es que tiene una fórmula, ¿vale? Esta es la fórmula para calcular el CTB, el Cumulative Tiebreaker, ¿vale? Que es la suma desde la primera ronda hasta la última ronda de las victorias acumuladas en la ronda actual por 0,25 elevado al número de rondas menos la ronda actual y dividido entre lo mismo, pero en vez de las victorias, las rondas, ¿vale? Por cómo está estructurado, esto es un número entre 0 y 1. Como dice aquí, alguien que haya ganado todas las rondas tendrá un 1. Si siempre ganamos, las victorias son iguales que las rondas y estos dos, el numerador y el denominador son iguales y siempre va a quedar 1. Si alguien pierde todas las rondas, pues esto será siempre 0 y 0 entre algo es 0. Y aquí está la clave. La verdadera clave de todo este tema, lo que tiene más enjundia aquí. Si dos jugadores tienen el mismo número de victorias, el jugador que obtuvo sus derrotas más tarde en el torneo tendrá un mayor Cumulative Tiebreaker Score, un CTB, un mayor CTB. Pero cuidado, porque esto tampoco es 100% exacto y a veces es contraintuitivo. Lo que importa no es cuándo se haya conseguido más tarde las derrotas, sino cuándo se haya conseguido más tarde la última derrota. ¿Vale? La última derrota es la importante. Si yo hago 4-2 y he perdido las dos primeras rondas, y otro jugador hace 4-2 y ha perdido la tercera y la quinta, por ejemplo, en ese caso, el que ha perdido la tercera y la quinta estará por delante de yo que he perdido la primera y la segunda, porque su última derrota fue la quinta ronda y la mía fue la segunda, ¿vale? Es cierto que en ese caso también la tercera fue más tarde que la primera, para mí. Pero otro ejemplo podría ser, si yo pierdo la primera y la sexta y el jugador con el que me comparo ha perdido la cuarta y la quinta, yo estoy por encima, porque mi última derrota fue en la sexta ronda y la suya fue en la quinta. Con lo cual mi última derrota ha sido más tarde, yo quedo por encima según el CTB. Si empatamos en la última ronda que hemos perdido, pues nos fijamos en la anterior que hayamos perdido y así, ¿vale? Es posible que los dos hayamos perdido solamente una ronda y que justo empatemos. Por ejemplo, dos jugadores que llegamos 5-0 al final del suizo y perdemos la última ronda los dos. Bueno, pues en ese caso tendríamos que pasar al siguiente criterio, al del PML. Si como nadie habría empatado porque todos habíamos ganado en teoría, pues entonces pasaríamos al siguiente. Pero en ese caso no es tan importante porque ahí, si los dos hemos hecho 5-0 y nos queda solamente una ronda, sabemos que los dos estamos en el top 8. No vamos a tener la duda de si vamos a entrar o no. Podemos discutir a lo mejor el seed, que nos puede interesar más o menos, tal, bueno. Pero generalmente este tipo de tiebreakers, este tipo de clasificaciones o de desempates se miran cuando es para un corte relevante, para entrar en un top 8 o entrar en un top X que nos da un premio. Generalmente dentro del top, salvo que sea para quedar a lo mejor primero, por ejemplo, un torneo que no tenga top sino para un Armory, sí está bien saber cuándo ya soy primero seguro o qué tengo que hacer para quedar primero. También puede ser interesante eso para un top, porque si quedas primero eliges tú contra todos tus oponentes quién empieza, y eso es una ventaja importante. Pero vamos, lo dicho, generalmente es para ver el corte para eso, para un top 8 o para un premio que se reparte al top no sé cuántos. Y ahí generalmente lo que vamos a fijarnos va a ser en el CTB y vamos a tener más de una derrota implicada. Entonces el CTB casi siempre va a ser definitivo. Si queréis más detalles sobre cómo ha deducido que es mejor, que lo que importa es cuando se pierde la última ronda, bueno, tenemos esta fórmula, podéis meter un montón de simulaciones, ya lo he hecho yo en un programa en R, que lo dejaré en la descripción del vídeo por si alguien quiere verlo, que básicamente pues calcula todos los CTBs para un número determinado de derrotas, por ejemplo 2 derrotas, pues según cuando caigan esas derrotas, el CTB que tendría cada jugador, y se ve que los que han perdido una ronda, o sea que los que han perdido la ronda 6 tienen más, todos tienen más que los que han perdido la última en la ronda 5, y todos esos más que los que han perdido la última en la ronda 4, y así. En caso de que eso fuese empate, vamos a fijarnos rápidamente en los otros criterios, para ver un poco así someramente cuándo
cuándo se aplican y cómo se aplican. En el caso del criterio 3, menor PML, este es el único sitio, bueno, este y el cuarto, en el que importa o son relevantes los empates. Ya hemos mencionado antes que en Flesh and Blood los empates dan 0 puntos, no benefician a nadie, nadie consigue puntos de victoria, pero es verdad que empatar no es tan grave como una derrota si llegamos a este criterio, porque este criterio literalmente es coger las derrotas que has acumulado entre las partidas que has jugado. Si una partida la has empatado, no te ha dado puntos, con lo cual te baja en la clasificación, porque tienes menos victorias, no perdemos el criterio 1, pero al llegar al 3, como no es una derrota, el numerador es más pequeño, por tanto el desempate será también más pequeño, y aquí queremos tener menor desempate, menor PML, ¿vale? También son relevantes los empates si llegamos al cuarto criterio, que como digo, nunca he visto a nadie llegar al tercero, y aún menos al cuarto, lógicamente. Pero en el cuarto lo que cogemos es los PMLs de nuestros oponentes, la media, ¿vale? Sumamos todos sus PMLs y dividimos entre la cantidad de jugadores con los que hemos jugado. Lógicamente, pues si ellos han empatado, tendrán menor PML, con lo cual si hemos jugado contra jugadores que han empatado, mejor que si han perdido. Luego, el quinto criterio son los CTBs de los oponentes. De nuevo, hacer la media. Cuanto más tarde, con los jugadores con los que yo haya perdido, o con los que yo haya jugado, cuanto más tarde hayan perdido, mejor, si llego al quinto criterio. Y por último, el criterio 6, pues al azar, bueno, pues esperemos que nunca nadie se quede fuera de un top por el criterio 6. Sería muy desagradable, la verdad, no nos engañemos. Pero como digo, todavía no he visto ningún desempate relevante que pase del criterio 2, que es el CTB. Y por eso el CTB merece tanta atención. Y, te repito, el resumen del CTB es que cuanto más tarde hayas conseguido tu última derrota, mejor, ¿vale? Entonces, tenemos aquí un pequeño cuadrito resumen que también voy a dejar en la descripción por si queréis tenerlo ahí como chuleta rápida. Pues eso, con algunos ejemplos para tener bien claro qué es cada cosa. Solamente he puesto hasta el tercer criterio, perdón, porque, como digo, nunca hemos pasado de ahí. Y si algún día pasamos, pues va a ser más complicado calcularlo y va a ser pues lo que diga la máquina, básicamente. Entonces, primer criterio, puntos de torneo, que son victorias y buys. Esto es obvio, es trivial, no hace falta decir mucho más. Segundo criterio, mayor CTB, Cumulative Tiebreaker. Insisto, cuanto más tarde sea la última derrota, mayor es el CTB. Y si dos jugadores han obtenido su última derrota en la misma ronda, entonces nos fijamos en cuándo fue su anterior derrota y así sucesivamente, ¿vale? El caso más típico para, por ejemplo, los ProQuest o Road to Nationals o eventos de ese tipo es el punto clave es el X2, ¿vale? Se suelen jugar en ese tipo de eventos rondas proporcionales a la cantidad de jugadores. Hasta 32 jugadores son 5 rondas, de 32 a 64 son 6, más de 64 serían 7, de 16 a 32 serían 4, 5, 4 sería de 9 a 16, bueno, ya sabéis. Entonces, según ese sistema, lo normal es que los jugadores con una derrota entren al top y que alguno con 2 entre. Y ahí es donde hay que mirar el CTB. Cuanto más tarde sean esas derrotas, mejor. Ejemplo 1. Un suizo de 6 rondas, ¿vale? Los jugadores A y B hacen los dos 5-1. El A obtuvo su derrota en la ronda 6, mientras que el B la obtuvo en la ronda 5. En ese caso, el A queda por encima del B, porque los dos tienen una derrota, miramos su última derrota, que en este caso es la única, y el A la consiguió más tarde, perdió más tarde, pues entonces el A está por encima del B. Ejemplo 2. A y B hacen 4-2. El A ha perdido las rondas 1 y 6, y el B ha perdido las rondas 4 y 5. Entonces A queda por encima de B, porque la última derrota de A fue en la ronda 6, mientras que la última de B fue en la ronda 5. A perdió su última partida más tarde, con lo cual queda por encima. Y aquí es una situación que parece un poco contraintuitiva, ¿no? Porque A ha perdido 1 y 6, o sea, ha perdido la última ronda, o sea, la primera ronda, ha hecho el submarino, y luego encima perdió también la última ronda, o sea, es como... En teoría tiene un camino, al perder la primera ronda, más fácil, y encima aún así no ha ganado después todas, también ha perdido otra. Y el B, que ha ido bastante bien y que luego ha perdido contra los supuestos mejores, porque ha perdido contra gente que iba 4-0 y luego... No, 3-0, sí, 4-0. No, perdón, 3-0 y luego 3-1. Pues B queda perjudicado. Pues sí,
Así es. En otros juegos en los que el primer criterio no es este CTB, sino que es lo que sería el criterio 5 en este caso, el OCTB, o sea, lo bueno que son tus oponentes, aquí no, aquí es cuando consigues tu última ronda. Entonces, el A perdió la ronda 1, sí, pero su última derrota fue la ronda 6. Entonces, alguien que no haya perdido en la ronda 6 y que haya perdido antes, va a estar por debajo, seguro, incluso en esta situación extrema de 1-6-4-5, que parece extraña, pero de verdad os prometo que es así, si no, mirad el código. Luego, ejemplo 3, un ejemplo que también puede darse alguna vez, y hay jugadores, o sea, no es que yo esté incitando a que hagáis estas prácticas, pero bueno, oye, que tampoco os voy a juzgar si lo hacéis, porque además, porque yo lo he hecho también, o sea, no os voy a mentir. Ejemplo 3, A es el único jugador que va 5-0 en un suizo de 6 rondas, y se enfrenta en la última ronda a su amigo B, que va 4-1. Como A va 5-0 y es el único que va 5-0, A sabe que está en el top, entonces decide conceder a B para que los dos entren en el top. Bueno, pues en esa situación A va a terminar primero de suizo, o sea que A no tiene, aparte de fastidiar a B potencialmente, no tiene ningún motivo para jugar esa ronda porque A ya ha ganado el suizo. Si es el único jugador que va 5-0, aunque pierda, va a llegar a la última ronda con 5-1, pero su derrota habrá sido en la última ronda. Nadie que haya hecho 5-1 habrá perdido en la última ronda, porque nadie va 5-0, con lo cual A ya es primero de suizo, y si se enfrenta a un amigo B, pues no le cuesta nada conceder y todos los dos para el top. Y además A no pierde literalmente nada porque será primero de suizo, seguirá teniendo la opción de elegir en todos sus enfrentamientos del top quién empieza. Y bueno, por último, tercer criterio, menor PML, lo que decíamos, es la única situación en la que el empate es relevante, porque esto es dividir las derrotas entre las rondas jugadas. Con lo cual, un empate, aunque no da puntos, no es una derrota. Entonces, este número de derrotas va a ser más pequeño si he empatado, y la división, por tanto, será también más pequeña, y aquí quiero menos PML. Con lo cual, si empato y llego a ese criterio, aquí el empate me va a beneficiar respecto a la derrota. Es la única situación en la que esto ocurre. Y bueno, pues espero que os haya quedado más o menos claro. Si tenéis alguna duda o no he explicado algo muy bien, dejadlo en los comentarios, os explico otra vez más. Insisto, echarle un ojo al código que he dejado, que se ejecuta muy fácilmente, es muy sencillo y muy rápido, y te dice los CTBs en cada situación. Puedes cambiar los parámetros para ajustar número de rondas, cuántas derrotas y tal, y lo va a hacer igual y te va a dar un resultado consistente, que es cuando pierdes la última es lo más importante, luego la siguiente y así. Y nada, mucha suerte en los ProQuest, espero veros a muchos por allí, pienso jugar varios de la península, así que nada, pues espero que nos veamos y que podamos ir al Pro Tour. Bueno, esto es FreeSandBlock, hasta luego.